buenas noches, tardes o días. Yo soy el forastero ilusorio y esta vez hablaremos de el terror. Esa sensación que todos hemos sentido alguna vez, algo a lo que muchos artistas intentan apelar para atraparnos más con sus historias increíbles y aquello a lo que, pese a ser algo indeseado, el ser humano lo busca constantemente para su disfrute y muchas veces su placer. Terror, esa palabra que cuando la escuchamos nos viene a la mente recuerdos personales de algún evento que nos hayamos topado, que nos hizo erizar la piel de forma que antes no habíamos sentido. Pero más allá de eso, se podría definir el terror como un género literario o historioestético, donde el objetivo, claro, es provocar ese sentimiento lo más fidedigno posible a lo que pasaría en la realidad. Ejemplo, te encuentras con un ser extraño, lo más normal es que te sentirías miedo y posteriormente terror, ya que presumimos, ¿no?, que el miedo es algo vital para la supervivencia, pero el terror es algo más allá del miedo, es algo que está por encima y que escapa de nuestro control mental, nos llega a paralizar como se puede ver en las películas, nos dan sudoraciones y no tenemos pensamiento lógico, nos dejamos llevar por la histeria. Como había mencionado antes, el terror ha estado presente en la humanidad desde tiempos inmemorables. Ya en las culturas antiguas se contaban historias de seres que venían y a las personas que no obedecían las normas de ese lugar, de esa época, de esa comunidad, venía y se la llevaba, por así decirlo, ¿no? También existían estos cuentos creados principalmente para los niños, en donde se creaba un ser extraño y misterioso y se les decía que si no obedecía y si no hacía lo que sus padres mandaban, vendría este ser y se los llevaría. Un ejemplo de esto es la Banshee, que son unas entidades del folclore irlandés del siglo XVIII que supuestamente venían a anunciar la muerte de alguien y a la vez también se dice que en sus lugares donde vivían tenían un caldero donde se hervía a los niños y se comía a los niños. Algo muy interesante que muchas culturas lo comparten y ahora en la era moderna las cosas no han cambiado mucho. Con el alce del arte también se ha alzado el apelar a los sentimientos. Recordemos que el arte apela a eso, a los sentimientos, ¿no?, a las emociones. Y claro, el terror no iba a quedar atrás. Una de las obras más conocidas del terror es la ya conocida obra de Allan Poe, El Cuervo. Una obra literaria increíble en donde se expresa de manera sublime cómo la persona cae en desesperación y locura por su amada. Hablando de obras de pintura, también está El jinete sin cabeza, de John Crydor. John Crydor, espero que se diga así. Muy increíble igual, donde la cara del personaje muestra una desesperación muy fidedigna a lo que se siente en la vida real. Y también en la época reciente con las películas, yéndonos bastante atrás con las películas de expresionismo alemán, como puede ser Nosferatu, una película increíble que hasta el día de hoy puede dar una sensación de terror que películas de hoy en día le falta mucho. Pasando luego por los clásicos de Universal que muchos conocerán como Frankenstein, Drácula, La cosa del pantano oscuro y demás películas imprescindibles para cualquier cinéfilo. Y luego está, claro, sin olvidar la parte musical, música ambiental, por ejemplo. Uno de los que a mí me encanta mucho es el que compuso la banda sonora y los sonidos ambientales de la saga Silent Hill, por lo menos hasta la cuarta entrega. Y ya que hablamos de videojuegos, no podemos dejar de lado a el mito de la saga Silent Hill. El máximo exponente de esa saga, Silent Hill 2, fue un parteaguas en su época. Cambió mucho el paradigma de los juegos y el contenido en las películas también, ya que en ese entonces los mayores exponentes eran Resident Evil y, como en todo, hay joyitas que pasan desapercibidas. En mi caso, yo soy muy fan del juego Yume Nikki, un juego bastante turbio que te da una sensación de incomodidad, diremos, y un terror persistente porque es muy bizarro todo. Y otro juego clásico de la Super Nintendo, Clock Tower, de mis favoritos en realidad. Me encanta mucho, aunque muy corto, ¿no? Pero para la época se entiende. Pero retomando con Silent Hill 2, las características que lo hicieron único fueron cómo llevó el terror, la manera de contar las historias, los monstruos que tenía, eh, la ambientación por parte de Akira Yamaoka, un genio, y el modo en el que ponía tenso al jugador. Increíble, increíble. Fue realmente un parteaguas. Silent Hill 2 es un mito
que hasta el día de hoy se lo considera uno de los mejores juegos de terror de la historia. Y si nos basamos ahora en la historia, la propia Biblia no se queda atrás. En muchos pasajes se pueden leer situaciones tensas y de miedo o terror de las personas. Un ejemplo de esto es la visión de Ezequiel, en donde esta persona está en el desierto y se le aparece unas especies de querubines y trons, que son como entidades celestiales, y le dicen a Ezequiel: "Be not afraid", no tengas miedo. Pero dale, que en ese momento lo menos que vas a pensar es no tener miedo. La descripción que tienen estos seres es tan bizarra, tan increíble. Yo no sé cómo hasta ahora no se ha hecho una producción de ese tipo de seres, porque tienen ojos en sus alas y tienen 3 cabezas, uno de buey, otro de águila, otro de león, 2 pares de alas en cada lado. De esto se valió mucho Dante Alighieri, el creador de la Divina Comedia. Muchos conocerán esa obra por justamente lo increíble y imaginativo que fue para escribir las cosas. Personalmente es una de mis novelas favoritas, y todo el recorrido que hace Dante por el infierno, por el purgatorio y al final por el cielo es descabellado. Prácticamente la obra más significativa de una persona que realizó en base y basándose en la Biblia y lo que dice, ¿no? De que se va al infierno la gente mala y al cielo la gente buena, que existe un purgatorio y demás. La forma en la que se tortura a la gente mala y la forma que tiene la gente de expiar sus pecados en el purgatorio, habiendo gente que tiene los ojos pegados como cosidos y que les atraviesa un pedazo de fierro por todo el cuerpo, y que cuando llega la hora de que un alma suba a los cielos porque ya ha terminado de expiarse, todas las almas hacen un cántico y la tierra se mueve. Increíble. Pero ahora vamos a intentar hablar de por qué nos gusta tanto, por qué nos atrae este sentimiento que, como ya he mencionado, debería ser evitable. Deberíamos, por el sentido común, diremos evitarlo, pero lo seguimos buscando, lo seguimos consumiendo en películas, en videojuegos, en canciones, literatura. Nos atrae mucho este género. Y el por qué es algo muy interesante. La pregunta es que nos gusta sentir esas emociones en un estado seguro. Ejemplo, nos gusta experimentar el miedo y el terror en la seguridad de nuestra casa, viendo una película, no jugando un videojuego. Pero a la hora de sentir la vida real, no vas a irte a las 3 de la mañana a una calle solitaria porque te pueden quitar la vida de forma real. Pero, de nuevo, estando en la seguridad de un hogar y con más gente, diremos, como puede ser un cine, estas emociones de miedo, suspenso y demás se hacen interesantes. Nos gusta experimentarlo y curiosear en nuestras emociones. Ahora, que las historias de terror más famosas, como ya he mencionado, Drácula, sean alegorías y demás hacia la época en la que se vivió. Ejemplo, Drácula, que puede ser alegoría hacia las enfermedades de transmisión sexual. O también Godzilla, que fue creado en Japón luego de la bomba atómica. Quizá nos responden un poco la pregunta en el sentido de la forma y cómo fueron creados algunas de las más famosas del mundo. Pero sobre monstruos, criaturas y demás como tal, hablaremos en un siguiente capítulo. Por ahora esto fue todo, espero que te haya gustado mucho este episodio nuevo y nos vemos en el siguiente episodio. Yo soy el forastero ilusorio, que tengas buenas noches.